Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, acá les estoy grabando el videíto para que repasemos em, básicamente una introducción a HTML. Ya, siempre cabe decir que ese monito que me hizo lo hizo Diego, un ex alumno, así que bueno, si ve este video en algún minuto ahí, le mando muchos cariños. Bueno, entonces vamos a hablar sobre HTML, ¿vale? Y una de las cosas que, como les comenté que íbamos a ver, ¿no es cierto? Íbamos a ver HTML, CSS, Bootstrap, ¿no es cierto? Y después obviamente los vamos a llevar a cajas responsivas. Ya ahí vamos a entrar netamente en Bootstrap, de manejar las cajitas, cómo son para móviles, para tablet, para escritorio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, las evaluaciones que habíamos hablado. Bueno, como también les comenté, hay muchos programas para editar HTML, ¿ya? Estos son dos y hay muchos más. Yo soy más de brackets, a mí me gusta mucho brackets porque lo encuentro bastante simple. Ahí también les dejo el link para que lo puedan descargar, ¿ya? Pero si alguien quiere ocupar, como les dije, el editor de texto que más le acomode, no hay ningún problema. Ya ahí también les dejé Visual Studio Code. Hay gente que trabaja con Atom y súper bien, ¿no? No hay ningún problema. Súper. ¿Qué es lo primero que habíamos hablado? Bueno, que de dónde viene HTML. Y esto es bien interesante como no solo por la cultura de entender esto, sino también como de alguna manera cuál es el espíritu del HTML, ¿ya? Y este HTML viene de Hypertext Markup Language, ¿ya? Que si lo llevamos de alguna manera a español, es el lenguaje de marcas de hipertexto, ¿ya? Si nos gusta la interactividad y nos gusta este mundo, yo creo que la palabra hipertexto tiene que ser su mejor amigo, ¿no? El hipertexto, de alguna manera, es el marco que engloba, para a mi gusto, a lo mejor es una opinión muy personal, pero el marco que engloba toda la interactividad, ¿ya? Básicamente, aprieto esto, pasa esto otro, y si aprieto esto otro, manda esto otro, y se van vinculando cosas entre sí, ¿ya? Y desde ahí viene este lenguaje de hipertextos, ¿no? Y de hipervínculos, ¿ya? Entonces viene desde ese espíritu, ¿ya? Bueno, ahí les puse un contexto, ¿no es cierto? Que el hipertexto es un concepto asociado a la informática, hace referencia a los sistemas que permiten enlazar fragmentos de texto entre sí, ¿ya? Lo que permite al usuario acceder a la información a través de los ítems relacionados en vez de hacerlo de forma secuencial, ¿ya? Y es un poco lo que les decía, ¿no? Y ahí viene el de hipertexto, ¿ya? El texto que sea un vínculo o un puente entre diferentes espacios de información, ¿ya? Si lo llevamos en un juego o en un sistema interactivo, ya sea un menú, una aplicación, a lo mejor no estaríamos hablando netamente del texto, a lo mejor estaríamos hablando netamente de que a lo mejor apretemos botones, eh, animaciones, etcétera. En este caso nos centramos netamente en texto, ¿ya? Y como también vimos en clase, bueno, esta imagen obviamente ustedes la pueden encontrar en internet, hay muchos más, y aquí hay diferentes tipos de hipertextos, de cómo la información se puede ir relacionando entre sí. Y acá, y les recuerdo en el video, que también lo discutimos en clase, bajo mi opinión, no existe un hipertexto que sea mejor que otro, ¿ya? ¿Por qué quiero recalcar eso? Porque creo yo que básicamente un hipertexto va a ser correcto dependiendo del objetivo que nosotros queramos hacer, ¿ya? ¿Cuál es nuestro objetivo? Por ejemplo, si nuestro objetivo es que un usuario a lo mejor o un participante navegue por diferentes tipos de contenido y esta navegación sea fluida y tenga completa libertad y todo, sin duda alguna podemos hablar de que este hipertexto que está acá abajo a la derecha es el más idóneo, ¿no? Que a partir de una imagen, o sea, perdón, a partir de un elemento se pueda comunicar a múltiples elementos y funciona súper bien. Pero por otro lado, a lo mejor si queremos que nuestro usuario, nuestro participante, vaya
penetrando en algún tipo de conversión o algún tipo, por ejemplo, si hablamos de marketing, algún funnel de conversión, nosotros no queremos que nuestro usuario, por ejemplo, se escape. Por ejemplo, si le estoy ofreciendo una polera, le estoy ofreciendo un producto o servicio, nosotros no queremos que nuestro usuario se escape. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, por ejemplo, el estilo secuencial, por ejemplo, podría ser una opción. Entonces, al principio le muestro la polera y el siguiente vínculo podría ser a lo mejor la descripción de la polera y así sucesivamente. Entonces, no le doy opción de escapatoria y a lo mejor puede forzar a una posible conversión. Entonces, Francisco, opina que no existe un hipertexto que sea correcto y un hipertexto que sea incorrecto. Yo creo que tenemos que evaluar cuál es tu objetivo comunicacional, de marketing o el que tú quieras, y dependiendo de eso tenemos que evaluar cuál navegación es la más idónea para el objetivo que tú estás planteando. Así que eso es lo que les puedo dar bajo mi opinión. Bueno, también hablamos básicamente de este concepto, palabra que ustedes van a ver en toda web, que es el famoso HTTP. ¿Ya? Si ustedes ven la web, en la parte superior siempre habla de HTTP y después viene toda la sigla de la web, ¿no? Este HTTP viene, ¿no es cierto?, de Hypertext Transfer Protocol, que también lo podríamos decir, que es un protocolo de transferencia de hipertexto, ¿ya? Que tiene directa relación con lo que estábamos hablando del hipertexto, ¿no? De cómo este vínculo, ¿no es cierto?, cómo esta comunicación entre hipertexto y hipervínculos, ¿no es cierto?, siguen algún protocolo de transferencia, ya como van navegando entre lados o entre comunicación, y desde ahí viene, ¿no es cierto?, este HTTP, ¿ya? Como bien yo les puse acá, que consiste en un protocolo de comunicación entre sistemas de información que permite la transferencia de datos entre redes de computadoras para enlazar páginas HTML o páginas web y archivos multimedia, ¿ya? Entonces, desde ahí viene ese HTTP y después toda la ruta del URL, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? No sé si se han dado cuenta, pero este HTTP, muchas web, hoy, sobre todo hoy en día, mucho hoy en día, le agrega esta S, ¿no? Esta S, como bien dice acá, agrega la palabra safe, ¿ya? Esta palabra safe tiene muchas cualidades. Yo creo que la cualidad que más nos interesa a nosotros como desarrolladores de sistemas interactivos nos permite, por ejemplo, a través de etiquetas o a través de JavaScript o a través de diferentes tipos de lenguaje, acceder a inputs del computador. Por ejemplo, un micrófono, por ejemplo, una webcam. Y esto es bien interesante porque hasta este punto tú vas a decir, bueno, este HTTPS no me sirve de nada, no tengo mucho como necesidad de tenerlo, así que da lo mismo. O sea, si en tu web o en tu sistema que vas a trabajar con HTML, tú no tienes necesidad en este caso específicamente, de activar algún tipo de periférico, en este caso no te va a servir, no le vas a encontrar mayor relevancia. Obviamente tiene muchas cosas asociadas de seguridad, pero estamos hablando netamente como desarrollador interactivo, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer alguna instalación interactiva o algún sistema interactivo que a lo mejor, no sé, con el sonido quiero activar una animación y esa animación activa el micrófono a través de una página web, sí necesitamos esta S, ¿ya? Porque gracias a esta S vamos a poder entrar al micrófono o la webcam de la persona que esté desplegando esta etiqueta y estos códigos, y le va a preguntar, esta página web, por ejemplo, quiere acceder al micrófono, esta página web quiere acceder a la webcam, ¿ya? Y acá, bueno, también les puse una pequeña descripción, ¿no es cierto? El protocolo HTTPS se usa para una conexión segura mediante un cifrado SSL y por lo tanto los datos viajan de un modo seguro de un lugar a otro, ¿ya? También este cifrado SSL ya también es súper importante que lo conozcan, porque muchas veces cuando uno, por ejemplo, desarrolla un sistema y ese sistema, por ejemplo, uno lo tiene en el computador, por ejemplo, uno lo está trabajando de forma local, a lo mejor en tu computador no vas a tener mayor inconveniente en ejecutar a lo mejor un
un micrófono o una webcam, por ejemplo. O puede ser que tenga algún tipo, pero a lo que voy es que no es tan trascendental, ¿ya? Cuando este certificado tú lo vas a necesitar, cuando tu sistema... yo quiero hablar de sistema, no quiero hablar de páginas web, porque yo no soy diseñador de páginas web, yo soy alguien que hace interactividad a través de HTML. Entonces, cuando hacemos un sistema interactivo o una página web, cuando tú compras el hosting, muchas veces cuando uno compra un hosting y también viene asociado a lo mejor el .cl o el .com, bueno, .cl se tiene que comprar aparte, pero da lo mismo. Muchas veces cuando uno compra el hosting, en estas promociones muchas veces dice que el SSL viene asociado a esa compra de hosting, ¿ya? Algunas veces sí, otras veces no. Entonces, ¿cuál es el consejo? Cuando vayan a comprar el hosting, vean qué pasa con el SSL, ¿ya? Bien asociado, hay que comprarlo, etcétera, ¿ya? No les puedo decir que solamente hay una forma porque... Bajo mi experiencia, cada vez que yo he comprado diferentes tipos de hosting, todos son diferentes. Ya algunos lo ofrecen, otros no lo ofrecen. Así que ojo con eso, ¿ya? Entonces ahí yo también les puse un recordatorio, ¿no es cierto? Este CSS, por ejemplo, nos permite agregarle muchos factores de interactividad como activar periféricos o input como micrófono, webcam, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo otro que también hablamos, y esto yo creo que es lo más fascinante, por lo menos a mí en una época bastante joven, me motivó mucho, que era cuando yo entraba a una web, yo lo primero que hacía era investigar cómo estaba esta web, ¿no? Y ya sea por Safari, ya sea por Chrome, ya sea por Edge o cualquier navegador, casi todos. Si ustedes le dan clic derecho y van a la sección inspeccionar, por lo menos acá yo lo tengo en Chrome, si se dan cuenta podemos entrar a todas las etiquetas HTML, ¿ya? Entonces si uno, por ejemplo, va poniendo el mouse encima de estas etiquetas, el mismo navegador te va diciendo qué es lo que estamos viendo acá. Entonces este juego entre, oh, mira qué interesante cómo se ve esto, me gustaría saber cómo lo hicieron, uno, ¿no es cierto? Con esta herramienta uno puede ir viendo cómo otro desarrollador resolvió mediante etiquetas, a lo mejor mediante Bootstrap o mediante JavaScript, esto, y uno así también uno puede ir aprendiendo, ya uno puede ir copiando, pegando, y uno va aprendiendo de otros desarrolladores, ya. Entonces esto yo hasta el día de hoy lo hago, creo que es una forma súper interesante de aprender, ya, porque yo por lo menos no me aprendo nada de memoria. Yo creo que lo típico me lo sé de memoria, pero siempre tengo que estar constantemente como buscando cómo se hacía tal cosa, porque la memoria es frágil, ¿ya? Y creo que esto es una gran forma de ir aprendiendo, ¿ya? Copiar, pegar, modificar, sin duda es el lenguaje de los nuevos medios. Entonces ya dando ese contexto, lo primero que empezamos a hablar era cómo se estructura este HTML, ¿ya? Y el HTML es un lenguaje de etiquetas, ¿ya? Eso significa que las etiquetas podríamos hacer la similitud que es como una caja, ¿ya? Una caja que con la etiqueta se abre y una caja con una etiqueta, con una barrita, un slash, se cierra, ¿ya? ¿Cuántas palabras podemos poner en estas etiquetas? Muchas, ¿ya? ¿Hay que aprenderse todas? Nunca, ¿ya? Vuelvo a repetir, yo creo que sobre todo cuando uno está aprendiendo, uno trata de aprenderse todo de memoria. Yo creo que no hay que hacer eso. Yo creo que vamos de a poco. Si sabía ocupar títulos, ocupemos solamente títulos. Si sabes ocupar solamente subtítulos, párrafos, algunos links y una fotito, bueno, vamos con eso. Ya vamos con eso. Hagamos varios proyectos, perdámosle el miedo, ganemos confianza y una vez que ya ganemos confianza y le perdemos el miedo, bueno, conocemos otra etiqueta y así vamos sumando, ¿ya? Pero empezar a buscar en internet etiquetas como loco, tratando de aprendérselo todos de memoria, yo de verdad no lo recomiendo, ¿ya? Pero básicamente el lenguaje de etiquetas funciona bajo esa sintaxis, ¿ya? Sintaxis pensando que es una forma de escribir código, ¿ya? Pero esto no es código, son etiquetas, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Abrimos la etiqueta en la parte superior con algún tipo de nombre, ahí los vamos a ir conociendo. La información que vamos a poner en la etiqueta lo colocamos entre ella, ¿no es cierto? Entre las dos etiquetas y después cerramos con la etiqueta, ¿ya? Generalmente, el nombre de la etiqueta superior es el mismo del nombre de la etiqueta inferior, ¿ya?
Ojo con eso. Ahí también se van a dar cuenta porque digo generalmente, ¿ya? Por ejemplo, está la etiqueta P, que es una de las más populares, que es para escribir párrafos, de alguna manera como textos, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos la etiqueta P que abre, como ven ahí, se identifica con la P, y tenemos la etiqueta P con el slash que cierra, ¿vale? Pero por otro lado, por ejemplo, tenemos la etiqueta BR. La etiqueta BR lo que hace, por ejemplo, es generar un salto de línea, ¿ya? Si, por ejemplo, si tengo un párrafo y quiero seguir escribiendo el párrafo en la parte inferior, por ejemplo, le puedo poner la etiqueta BR y lo que siga escribiendo se va a posicionar automáticamente debajo. Pero como ven acá, la etiqueta BR no se cierra, ¿ya? Simplemente se abre, pero no se cierra. Con eso te estoy comprobando que no todas las etiquetas abren y cierran, ¿ya? No es una ley, ¿ya? Ahora, también podrías estar pensando, bueno, ¿qué etiqueta se abre? ¿Qué etiqueta se cierra? De verdad, no te preocupes eso por ahora. Vamos de a poco, conoce una etiqueta, la etiqueta P, conozcamos la BR y después vamos a ir conociendo muchas más, ¿ya? Entonces tampoco que te sume la ansiedad de quiero conocer todo al tiro. No es necesario, ¿ya? Entonces, si vemos algunos ejemplos acá, con lo mismo que acabamos de hablar, yo podría crear la etiqueta P, que estoy abriendo, ¿no es cierto? Escribo hola. Y si quiero escribir el cómo estás debajo del hola, por ejemplo, podría poner la etiqueta BR. Entonces, el parseo va a ser hola, abajo, ¿cómo estás? Y cerramos la etiqueta P, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay unas etiquetas como interactuando entre sí, ¿ya? Por otro lado, tenemos también una de las más populares, que es la etiqueta H1, ¿ya? Generalmente lo llaman como un encabezado de primer nivel, ¿ya? Y esto es bien interesante porque las etiquetas, sobre todo hoy en día, están muy relacionadas con lo que llamamos hoy en día como etiquetas semánticas, ¿ya? ¿A qué voy con todo esto? Antiguamente, yo recuerdo en el año 2000 y algo, no se hablaba, yo no recuerdo haber escuchado tanto como, por ejemplo, ¿cuántos H1 puede tener un HTML? Yo recuerdo que poníamos H1 como loco, ¿ya? Poníamos títulos, y era grande y lo pasábamos chancho, ¿no? Como que no nos preocupábamos tanto con las cosas. Hoy en día existen de alguna otra manera como buenas prácticas y esas buenas prácticas de alguna manera tienen directo impacto al posicionamiento de nuestra web, ¿ya? ¿A qué voy con esto? ¿Ya? Si vamos acá, como ven acá, existen diferentes tipos de H, ¿ya? Tenemos de H1 a H6, por ejemplo, donde el H1 es el más grande, el H2 un poquito más chico y así sucesivamente. Ahí los vamos a ir viendo. Pero ¿qué es lo que se recomienda bajo estas buenas prácticas? De que por HTML generalmente destinemos un H1, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque básicamente existen dos tipos de posicionamiento, ¿ya? En este caso para un sistema HTML. Existe el posicionamiento SEO y existe el posicionamiento SEM, ¿ya? Y estos dos, bueno, sobre todo el SEO, afectan directamente bajo las etiquetas semánticas. Entonces, ¿qué tiene que ver el H con las etiquetas semánticas y qué tiene que ver eso con el posicionamiento SEO? Entonces, esto es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, por ejemplo, si vamos a Google y ponemos un buscar, yo en este caso puse poleras, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta que en las respuestas de Google, en las primeras respuestas de Google, tenemos algo que se llama ad, ¿no es cierto? Aquí en este caso tenemos dos ad, ¿no es cierto? Tenemos ad y esa página, ad y esa página. Ese ad, para que sepan ustedes, viene del posicionamiento SEM, que significa Search Engine Marketing. Eso significa que estas dos empresas están pagando de alguna otra manera a Google para que básicamente cuando se escriba el keyword poleras, Google posicione en la parte superior automáticamente sus links, ¿ya? Pero para eso hay que invertir presupuesto. Pero por otro lado, la respuesta, la siguiente respuesta, en este caso la tercera respuesta, y la cuarta y la quinta, si se dan cuenta, no dice ad, ¿ya? No dice ad. Eso significa que estas personas o estas empresas no están pagando para salir primero en el tipo de respuesta, las primeras páginas de Google,
frente a esa keywords. Ese tipo de posicionamiento se llama SEO, que en español se llama Search Engine Optimization, ¿ya? Entonces, aquí empieza el juego, porque este posicionamiento SEO, sobre todo el posicionamiento SEO, porque el otro es de pago, ¿cómo se logra? Básicamente con el uso de etiquetas semánticas, ¿ya? Y muchas otras cosas más. Estamos partiendo con una introducción, pero una de las que le da mucha probabilidad de posicionamiento son las etiquetas semánticas. Si ustedes, por ejemplo, van a Google y escriben SEO de Google, se van a dar cuenta que hay todo un manual, ¿ya? Es cosa de ir leyéndolo, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Simplemente ahora estamos haciendo una introducción, ¿ya? Entonces, básicamente, estas respuestas de SEO, ¿ya? Si se dan cuenta, se componen de diferentes puntos. Por ejemplo, estamos viendo esta línea media azulita y estamos viendo, ¿no es cierto?, la descripción en plomito, ¿ya? En este caso. Entonces, acá, después más adelante se van a dar cuenta que eso es gracias a una etiqueta, que es la etiqueta title, por ejemplo. Y este plomito de acá abajo también lo podemos ganar con etiquetas de metadata. En este caso, por ejemplo, podrían ser description, ¿ya? Entonces, todas estas cosas van sumando. ¿Para qué? Para que Google pueda indexar de mejor manera tu web y de alguna manera vaya subiendo el posicionamiento SEO de forma orgánica sin necesidad de invertir dinero, ¿ya? Entonces, una de las buenas prácticas, de hecho Google también lo escribe, no me acuerdo exactamente la página, pero ahí se los voy a encontrar. Una de las buenas prácticas es básicamente que por HTML se hable de un H1, ¿ya? Y si quieres poner muchos títulos, pues también podrías eventualmente poner varios H2, etcétera, y ir jugando con eso. También puede ser, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Y aquí entramos a esta parte, ¿ya? Nuevamente, esto es solamente introducción, después vamos a ir indagando en eso, ¿ya? Antiguamente, como les decía, desde HTML4 hacia atrás, ya se hablaba mucho de los ID y de los class, ¿ya? De las clases y de los ID, ¿ya? Antiguamente se decía que, bueno, tampoco tan antiguamente, hace también un par de añitos, se hablaba de que uno iba a ocupar estas etiquetas, ¿no es cierto?, de dos maneras. Un tipo de etiqueta que va a ser como usada una vez, por decirlo de alguna manera, y otros tipos de etiquetas que tú vas a ocupar muchas veces, ¿ya? En este caso, la etiqueta, entre comillas, que estamos viendo acá, son los divs, ¿ya? Los divs es un tipo de etiqueta que hacen básicamente bloques, que son cuadraditos. Ahí los vamos a ir como indagando. Pero por ahora podemos imaginar que un div es una caja, es un cuadradito. Entonces por eso acá, como pueden ver, son cajas debajo de cajas y cajas dentro de cajas. Entonces, cuando hablamos de que HTML es un sistema de etiquetas, a mí me gusta llamarlo como que HTML básicamente es un sistema de cajas. Creo que es una forma más fácil de entender en una primera instancia el HTML, ¿ya? Olvídense del contenido, olvídense de la foto, los videos, los textos, olvídense de todo eso. Lo que nos interesa por ahora es entender que HTML son cajas. Y si esas cajas las podemos acomodar como nosotros queramos, vamos súper bien, ¿ya? Entonces, cajas. Entonces, estas cajas, por ejemplo, que van a ser utilizadas de alguna manera como una vez, lo llamamos los ID, ¿ya? Como pueden ver, acá como ejemplo dice div ID header. Ahora, en la web, ¿cuántos header existen? ¿Ya? Entendiendo header, que es la parte superior de la web, que puede estar destinado a colocarle el logo, algunos botones o básicamente lo que tú gustes, pero generalmente está destinado para la zona superior. Generalmente en las web existe un header, no existen dos, generalmente. En este caso, el ejemplo es con uno. Entonces, como es un header, se le asigna un ID. En cambio, si ven acá, tenemos el div, otro bloque, otra caja, que no tiene un ID, tiene un class. En este caso lo llaman post, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? El class está como destinado para que de alguna manera ese bloque o ese elemento lo vas a ocupar muchas veces. Lo vas a duplicar, por decirlo de alguna manera. Lo vas a poner, lo vas a copiar y lo vas a pegar varias veces. Entonces, como es un elemento que tú lo vas a ocupar varias veces,
existe esa diferencia, en vez del ID, se le asigna un class, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, te está diciendo que este HTML va a tener un bloque ID que se va a llamar contenido, entendiendo que va a haber un bloque de contenido. Y dentro de ese bloque de contenido, que va a haber solo uno, por ejemplo, que lo está identificando, vamos a tener dentro varios posts, varias entradas. Podrían ser eventualmente también varios artículos, ¿ya? Varias entradas, ¿no es cierto? Entonces, como son varias, en este caso nos conviene ocupar el class, ¿ya? Igual con el footer. El footer, que es la parte inferior, que también está destinado a lo mejor para poner el número de contacto, las redes sociales, un mapa del sitio, etcétera, etcétera, también va a ser uno, por ende también va a tener un ID. Y así sucesivamente con diferentes tipos de cosas. Eso era lo que pasaba antes, ya que era bastante común. Hoy en día también se ocupa, sí, pero lo que está más fuerte hoy en día son las etiquetas semánticas. Que de alguna manera estos ID y estos class como que ya lo incorpora. Lo incorpora. ¿A qué? Como a palabras. Por eso estamos hablando de etiquetas semánticas. Por ejemplo, existe la etiqueta semántica que se llama header. Y ustedes solamente con escribir header, de alguna otra manera, está incorporando un ID específico o único. Lo mismo con footer, lo mismo con main, ¿ya? Lo mismo con nav, ¿ya? Son etiquetas semánticas que agrupan todas esas pequeñas líneas de texto, lo agrupan todo en una pequeña palabra, ¿ya? Y de alguna manera se empiezan a estandarizar, ¿ya? Entonces, si tú solamente escribes header, el sistema automáticamente entiende que va a ser un sistema único, que va a ser un div y va a tener sus propias características, ¿vale? Nuevamente, esto es solamente introducción, después lo vamos a ir indagando con mayor detalle, ¿ya? Bueno, ¿qué también hablamos? Hablamos básicamente del uso de imágenes, ya también conocimos la etiqueta IMG. Y dentro de la etiqueta IMG, y esto no solamente en este tipo de etiqueta, ustedes se van a dar cuenta que también pasa con muchas etiquetas, está la diferencia entre el nombre de la etiqueta y los atributos de la etiqueta, ¿ya? En este caso, la etiqueta es IMG, pero estamos ocupando el atributo src y además estamos ocupando el atributo alt, ¿ya? Cada etiqueta tiene muchos atributos, ¿ya? Nuevamente, no es necesario aprendérselos todos de memoria, pero en este caso, para las imágenes, podríamos partir jugando con dos atributos, por ejemplo. El atributo src nos sirve mucho para cargar nuestra imagen, ¿ya? Como pueden ver acá, estamos ocupando una carpeta que estamos llamando IMG y dentro de esa carpeta IMG estamos llamando a nuestro perro.jpg, ¿ya? Esto lo vamos a ver al tiro en profundidad, ¿ya? Solamente lo estoy colocando como ejemplo, ¿ya? Al tiro lo vamos a desglosar. Y también, por ejemplo, está la etiqueta alt, ¿ya? La etiqueta alt nos sirve mucho para ponerle un nombre a nuestra imagen, ¿ya? Pero ojo, y esto lo voy a recalcar, la etiqueta alt no es que tú le pongas un nombre a la imagen para que se vea la foto y abajo el nombre. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver básicamente de que el atributo alt también está dentro de el posicionamiento SEO. ¿Por qué? Porque básicamente tú como que de alguna manera ese nombre que lo ponemos en el alt, de alguna manera ese nombre como que se encripta dentro de la imagen. Entonces, cuando vas a Google y pones, no sé, pues poleras y vas a los resultados de Google, pero en las imágenes, ahí básicamente van a empezar a aparecer y se van a ir posicionando, todas las palabras, todas las imágenes que tengan en alt, a lo mejor la palabra polera, ¿vale? Entonces, para eso sirve el atributo alt. No es como para ponerle el nombre a la foto, porque para eso podéis ponerle un H2 y a lo mejor una etiqueta P, un nombre y a lo mejor una descripción, no sé, hay muchas otras alternativas, ¿vale? Pero nuevamente esto también lo vamos a ir viendo después con el tiempo. También es interesante que sepan de que a esta ruta, ¿no es cierto?, donde estamos acá de la carpeta imágenes y está la imagen JPG, en este caso perro JPG, antes de eso ustedes también pueden ponerle estos puntitos, ¿ya? Estos puntitos sirven mucho, también lo vamos a ir haciendo ahí en el ejemplo, por si ustedes, por ejemplo, tienen una carpeta para todos los HTML y otra carpeta solamente para las imágenes. Entonces, por ejemplo, como un HTML que está en una carpeta puede acceder a un JPG que está en otra carpeta.
¿vale? Entonces para eso sirven estos puntitos, para que básicamente el HTML que esté en una carpeta, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente ese HTML va a decir, voy a salir de la carpeta HTML, voy a buscar la carpeta imágenes y voy a buscar la carpeta, el archivo perro.jpg. Entonces, esos puntitos es para subir de nivel. Ya es como las ventanas de Windows o en Mac cuando tú estás dentro de una carpeta y tú vas apretando la flecha hacia el lado para que básicamente vayas saliendo de carpeta para meterte a otras carpetas. ¿Vale? Ahora, si tú, por ejemplo, tienes todos los HTML juntos en una carpeta y ahí tenemos solamente una carpetita que le llamamos IMG y dentro de eso tenemos el perro.jpg, en ese caso te sirve el ejemplo de arriba, porque estamos diciendo que el HTML, donde está el HTML, existe una carpeta IMG y dentro de esa carpeta IMG existe el archivo perro.jpg, ¿vale? Entonces ahí tenemos las diferencias. Y el tercer ejemplo, básicamente aquí te estoy comprobando que tú puedes poner puntito, puntito, slash, puntito, puntito, slash. Por ejemplo, lo hicimos 2 veces. Eso significa que va a subir 2 niveles para buscar la carpeta perro. O sea, perdón, la carpeta imágenes que dentro está el archivo perro, ¿ya? Si sonó un poquito enredado, no se preocupen porque cuando hagamos el ejemplo lo vamos a ir desglosando, ¿ya? Así que, pero básicamente así funciona. También conocimos cómo crear links, ¿ya? Para eso ocupamos la etiqueta A y estamos ocupando el atributo href, ¿ya? Como pueden ver, para crear el link, el destino del link, tenemos que ocupar el atributo href, ¿vale? Y ahí ponemos la ruta donde queremos ir. Ya en este caso hay una carpeta que se llama páginas y dentro de la carpeta páginas va a buscar el HTML que se llama manzanas, ¿vale? Ahora, este link, ¿qué lo genera? Y como pueden ver, aquí está el nombre, manzanas. Entonces, esta palabra, manzanas, se va a transformar en un link. ¿Gracias a qué? A la etiqueta A, ¿ya? Entonces, la etiqueta A que está aquí, está la etiqueta A que cierra acá. Entonces la etiqueta abre, la etiqueta cierra, aquí tenemos el contenido, ¿vale? Ese contenido que está acá se convierte en un link porque tiene asociado el atributo href que te va a mandar a la carpeta páginas y va a buscar el HTML que se llama manzanas, ¿vale? Entonces así es una forma, por ejemplo, de crear links, ¿ya? Que era lo que estábamos hablando del hipertexto, hipervínculo y bueno, todas esas cositas. Entonces, si ya empezamos a mezclar cosas, podríamos hacer esto. Por ejemplo, podríamos crear un bloque. Una cajita, acuérdense, cajita, bloque, cajita, llámelo como usted quiera. Entonces, estamos diciendo que vamos a crear un div que va a tener la clase destacado, por ejemplo, ¿ya? Acuérdense que el class generalmente se destina para elementos que tú vas a ocupar varias veces, ¿vale? Entonces, esta caja que abre con div y cierra con div. Y al medio de esos 2 elementos tenemos un título H1 que dice título y debajo de eso tenemos un párrafo gracias a la etiqueta P que abre y cierra y adentro de ese párrafo creamos el texto que se dice texto de contenido que se va a convertir en un párrafo, ¿vale? Entonces ahí ya empezamos a mezclar cosas, ¿ya? Un dato interesante que también lo hablamos en clase, que eso lo vamos a hacer en el segundo video, que vamos a hablar de introducción a CSS, ¿vale? Para CSS, que es un elemento que de alguna manera modifica visualmente al HTML, cada vez que trabajemos con clases, vamos a llamarlos con punto y si en algún minuto trabajamos con un ID, los vamos a trabajar con este gatito, ¿ya? Pero nuevamente eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y lo último, una de las últimas cosas que vimos en nuestra clase introductoria, por ejemplo, fue el uso de la creación de listas, ¿ya? Creamos 2 tipos de listas, una lista no ordenada y una lista ordenada. Se le llama lista no ordenada básicamente a estas listas que tienen puntitos, estos bullets, y la lista no ordenada se llama mucho a las listas que tienen números, ¿ya? 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver acá, pusimos 2 títulos, ¿ya? O sea, un título principal, un H1, y yo le puse mis videojuegos favoritos y cerré H1, y un subtítulo, le puse un H2, acuérdense que va a ser un poquito más chiquitito, y le puse Survival Horror, ¿ya? El H2 abre, el H2 cierra. Entonces ahí tengo un título y un subtítulo, por ejemplo.
Las listas no ordenadas se abren con la etiqueta UL. ¿Ya? Como pueden ver, la etiqueta UL ahí está abierta y cierra acá abajo. Y las listas, los ítems de esa lista se hacen con la etiqueta li, ¿ya? Que la etiqueta li abre y la etiqueta li cierra, ¿ya? Entonces va a ser, por ejemplo, mis videojuegos favoritos como título, Survival Horror como subtítulo, y después va a crear un punto y va a decir Silent Hill, un punto Resident Evil y un punto Fatal Frame, ¿ya? Entonces eso es una lista no ordenada. Es muy parecido a lo que ustedes hacen en Word. Cuando tienen varios elementos, los seleccionan todos y aprietan los puntitos, esos bullets, y aparecen puntitos a los lados. Básicamente eso. Y lo mismo acá. Al otro lado, la lista ordenada es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que si nosotros queremos, en vez de puntitos, le queremos poner números, en vez de la etiqueta UL, podemos ocupar la etiqueta OL, ¿ya? Que es la etiqueta OL, que abre y cierra, exactamente igual. Y también cada elemento lo llamamos con la etiqueta li, que abre y cierra y abre y cierra. Entonces acá, ¿cuál sería la respuesta? Diría mis videojuegos favoritos como título superior, más grande, H2 como subtítulo, Survival Horror, y diría 1 Silent Hill, 2 Resident Evil, 3 Fatal Frame. ¿Vale? Entonces, con esas dos técnicas podemos crear como una lista de cosas, ¿ya? Entonces, esas son unas etiquetas muy introductorias, pero creo que solamente con esas etiquetas muy introductorias ya podemos armar cosas bien entretenidas, ¿ya? Entonces, lo que también vimos posterior a eso es básicamente cómo se estructura en HTML. Entonces, con las etiquetas que vimos, ahora vamos a estructurar un HTML. El HTML también se estructura dentro de etiquetas, ¿ya? Por eso digo, lenguaje HTML es un lenguaje de etiquetas que son básicamente cajas. Entonces la gran caja que va a enmarcar todo lo que hagamos va a ser la etiqueta HTML. Y dentro de esa etiqueta de HTML vamos a crear dos cajas más. Entonces HTML es la gran caja y dentro de esa caja vamos a crear otra caja que es la etiqueta head que abre y cierra y tenemos la etiqueta body que abre y cierra. Esto al principio, vuelvo a repetir, puede ser un poco abrumador o un poco como enredado, pero voy a tratar de decirlo para que se entienda lo mejor posible. La etiqueta head nosotros lo vamos a ocupar para básicamente dejar ahí todo lo que vamos a ocupar en body. ¿Qué es body? Ahí vamos a dejar todo lo que vamos a ocupar y queremos que el usuario o la persona que esté en nuestra web lo pueda ver. En cambio, lo que nosotros lo dejamos en head va a estar todo lo que nosotros vamos a ocupar, pero el usuario no lo va a poder ver. Entonces, eso es como el gran resumen, pero igual puede ser que sea difícil de comprender. Pero si lo vemos como un humano, lo que nosotros tenemos en la mente son los pensamientos, los recuerdos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero cuando una persona nos ve a nosotros, esos pensamientos y cosas ilusorias, uno lo que se está imaginando, las personas no lo ven. La persona uno lo ve el cuerpo, le ve la cara, le ve la mano, le ve la altura, le ve básicamente el cuerpo. Entonces, yo al verte puedo decir, oh, estás feliz. Porque es tu body, tu cuerpo me está diciendo que estás feliz. A lo mejor por tu posición, por cómo estás parado, por cómo tienes la cara. Me puedes dar la impresión de que estés feliz. Pero en realidad en la mente a lo mejor estás pensando cosas terribles. Pero yo no veo eso. Pero eso tú eventualmente lo vas a ocupar. Por eso lo llamas head, ¿ya? Entonces head es lo que está en la cabeza, lo que no vemos, pero eventualmente lo puedes ocupar. Y body, que es el cuerpo, está básicamente lo que podemos ver. Entonces esa es la relación de una web, ¿ya? Lo que está adentro y no vemos, y lo que está afuera y sí lo vemos, ¿ya? Entonces en este caso, en la etiqueta head, aquí yo les puse como un recordatorio, podemos poner todo lo que tenga que ver con metainformación, podemos cargar a lo mejor librerías como JavaScript, podemos cargar librerías como Bootstrap, estos frameworks de Bootstrap, etcétera, 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 ¿ya? Y acá abajo, bueno, acá al ladito les puse entre paréntesis, lo que no vemos, pero se utiliza. Y como les decía, por otro lado está la etiqueta body, que ahí sí es lo que vemos. Y podemos meter todo el contenido, podemos poner los videos, los párrafos, los títulos, imágenes, links, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que nosotros escribamos acá
el usuario lo va a ver de forma automática, ¿vale? Entonces esa es la relación. Por ejemplo, dentro del head, que es algo que no vemos, pero sí ocupamos, está la etiqueta title, por ejemplo, que es el título de la página web, ¿ya? Ahora, el título no es básicamente el H1, ¿no? Ojo con eso. Ahí cuando hagamos el ejemplo se van a dar cuenta que el title es básicamente el nombre de la web que está en la parte superior, ¿vale? Que es la parte como en los tabs de la web está, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Es para los títulos de la página, ¿ya? El H1 podríamos decir que es el elemento de nivel superior, es como el nombre de nivel superior, pero el title es el título del HTML completo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ahí vamos a ir viendo en el ejemplo. Y también, por ejemplo, también podemos cargar las etiquetas meta, por ejemplo, la etiqueta meta charset UTF-8, para que básicamente, por ejemplo, todo lo que escribamos en el body tenga una forma correcta de despliegue para que el usuario pueda entender los diferentes caracteres de texto que nosotros vayamos a ocupar, por ejemplo, ¿ya? Pero esto el usuario no lo ve. Entonces, en ese caso, tenemos que ponerlo en la etiqueta head, ¿ya? Y hay muchas más, ¿ya? Estamos partiendo con estas dos. Pero por otro lado, acá en el body, como ven acá, le puse un título, que es un H1, y le puse lista de elementos y H1. Entonces ahí uno empieza a construir de alguna manera el HTML, ¿vale? En la parte superior, acá también lo marqué en rojo, existe esta etiqueta que es la etiqueta .type HTML, ¿ya? Esa es la sintaxis, que es un signo de exclamación, bueno, obviamente lo abre y cierra, menor que y mayor que, y viene un signo de exclamación, doctype HTML, y básicamente esa etiqueta nos va a ayudar mucho para especificar que el HTML que estemos construyendo sigue los parámetros actuales de HTML, por ejemplo, ¿vale? Y esto está, ¿cómo se llama? Esta estructura es de alguna manera como la estructura básica de un HTML, ¿ya? Volvamos a repetir. Parte superior, doctype HTML, nos sirve para que esta web siga los estándares actuales de HTML. Posterior a eso, abrimos la etiqueta HTML que abre y cierra. Y dentro de esa etiqueta, creamos la etiqueta head, que es todo lo que vamos a ocupar pero no vemos. Y tenemos todo lo que es la etiqueta body, que es todo lo que ve el usuario, ¿vale? Entonces, esta es la estructura básica, ¿ya? Entonces, si juntamos la estructura básica que acabamos de ver y juntamos las etiquetas que hemos visto hasta ahora, perfectamente podríamos tener algo así, ¿ven? Entonces, acá exactamente como vimos el ejemplo, ahí tenemos la etiqueta head con las dos etiquetas que vimos, title y charset, y en la etiqueta body pusimos lo mismo que aprendimos, ¿no es cierto? Pusimos un título, lista de elementos. Acá me equivoqué, en la diapositiva siguiente lo arreglé, le puse 2H1, ¿ya? De hecho, lo voy a cambiar al tiro para que no se me olvide. Te lo vamos a poner H2 y este, por ejemplo, le podríamos poner H3. Te lo vamos a poner acá H2 y este lo vamos a poner H3, ¿ya? Solo para que ahí no se confundan, ¿ya? Entonces, como les decía, en la etiqueta body le pusimos un título, lista de elementos, y como un subtítulo le puse mis videojuegos favoritos, la etiqueta H2 que abre y cierra, y debajo de eso le puse un subtítulo, un H3, que ahí se van a dar cuenta que es un título mucho más chiquitito, y puse los subvalor. Después puse una lista, ya recuerden que el UL, ya como ven acá en nuestro PPT, el UL es una lista no ordenada, eso significa que van a salir puntitos. Y puse, por ejemplo, una lista de mis videojuegos. Por ejemplo, en primer lugar puse Silent Hill, después de eso puse Resident Evil y en tercer lugar puse Fatal Frame. Como pueden ver, estos nombres están dentro de la etiqueta li. Y más encima, dentro de la etiqueta li, le puse la etiqueta a, que es lo que habíamos visto de cómo crear, ¿no es cierto?, los links. Y esto es bien interesante porque se van a dar cuenta que uno puede empezar a crear una etiqueta y dentro de esa etiqueta uno puede poner otra etiqueta y dentro de esa etiqueta poner otra etiqueta y netamente se van formando cajas dentro de cajas y cajas dentro de cajas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que básicamente el primer puntito de esta lista no ordenada va a ser un link que se va a llamar Silent Hill y al apretar, por ejemplo, el botón Silent Hill me va a mandar a la página que se llama, o se va a llamar, porque ahí la vamos a crear, Silent Hill, por ejemplo, .html. Entonces, al darle clic, ¡pum!,
automáticamente el sistema me manda a ese URL, ¿vale? Y si nos ponemos más ambiciosos todavía, podemos sumarle el uso de divs, ¿ven? Entonces, dentro del body, creamos una cajita, un div, un bloque, que lo llamé título, que está ocupando la clase título, y dentro de esa clase título le puse un h1, que le puse lista de elementos, y cerró el bloque. Después abrí un bloque, otro div, con la clase info, que abre y cierra el div, ahí como pueden ver, abre y cierra, y le puse el subtítulo mi videojuego favorito, debajo de eso un h3 que se llame Survival Horror, y después la lista no ordenada con las etiquetas ul que abre y cierra y la etiqueta li que abre y cierra. Y dentro de esa etiqueta li, lo mismo, puse una etiqueta a que abre y cierra y le puse el atributo href que al apretar el nombre Silent Hill me mande a básicamente silenthill.html. Y así sucesivamente con todos los demás. Entonces básicamente eso es lo que vimos en la primera clase. Ya ahora lo vimos en el PPT, ahora lo vamos a hacer en nuestro programa. ¿Ya? Como les decía, yo ocupo brackets, bueno, creo que es más cómodo para mí, ¿ya? Pero ustedes lo pueden hacer donde más les acomode. ¿Ya? Como consejo, yo les recomiendo que antes de partir creemos siempre una carpeta. ¿Ya? Eso te lo recomiendo mucho. ¿Ya? Para que todos tus HTML y archivos estén todos ordenaditos, ¿ya? Entonces yo acá, en el escritorio, voy a crear una carpeta que se va a llamar mi primer HTML. Y acá dentro, ¿no es cierto?, de esta carpeta voy a ir guardando todos los HTML que yo vaya creando, ¿vale? Entonces en bracket, ¿cómo funciona? Podemos ir acá, archivo, nuevo, y se crea, como ven acá, al lado izquierdo, donde dice área de trabajo, se crea algo que se llama sin título. Ahí espero que se vea, dice sin título. ¿Ya? Esto es súper interesante porque mucha gente se confunde. Y no solamente en Bracket, también pasa en Atom, en Sublime, pasa casi todo en los editores de texto. Cuando ustedes crean un archivo nuevo en un editor de texto, automáticamente no se convierte en un HTML. Ojo con eso. Mucha gente piensa que sí. No. Este archivo ahora no tiene formato. Tengo que guardarlo según el formato que yo quiera. ¿Vale? Entonces voy a ir a archivo, guardar como. Y acá en el escritorio lo voy a guardar con el siguiente nombre. Como es mi primera web, va a ser mi web como base. Y las web base siempre van con el nombre index.html. Ustedes tienen que especificar que se va a guardar con un HTML, si no, no te va a funcionar, ¿vale? Como pueden ver, ahí lo estoy guardando dentro de mi primer HTML, ¿ya? Y lo guardamos, save. ¿Por qué es tan importante ocupar un index? Porque ustedes, nuevamente, ahora a lo mejor no les vas a encontrar sentido. Ustedes le van a encontrar sentido cuando compres tu hosting, tengas tu web y básicamente toda tu web lo subas a tu hosting. ¿Por qué? Porque los hosting generalmente dentro del hosting hay una carpeta que se llama public HTML. Y dentro de la carpeta public HTML, lo primero que va a buscar el hosting es un archivo HTML que tenga el nombre index. Entonces usted, por ejemplo, si quiere poner mi nombre.cl y al apretar enter que te abra el home automáticamente el sistema, a ese home no lo puedes guardar como home HTML. Generalmente se recomienda que lo guardes con index.html. Entonces cuando marcas el URL es la primera carpeta que, o sea, el primer archivo que carga, ¿ya? Entonces por eso es tan importante guardarlo como index, ¿ya? Súper, entonces vamos a crear la primera etiqueta que habíamos hablado, que es la etiqueta doctype. Lo voy a escribir con mayúscula, doctype, ¿no es cierto? HTML. Vamos a escribir acá, HTML, ¿vale? Me lo escribí con minúscula, dame un segundito, ahí sí, doctype, ahí está. Y después de eso vamos a abrir la etiqueta HTML, que abre y cierra, ¿ya? Bueno, no sé si se dieron cuenta, espero que sí, si no lo voy a volver a repetir. Déjenme agrandar esto para que se vea más grande, ahí sí. Fíjense acá, voy a escribir de nuevo la etiqueta, entonces abro, ¿no es cierto? Escribo HTML y al cerrar la etiqueta
bracket automáticamente te crea la etiqueta de cierre, ¿ya? Entonces no es necesario estar ahí escribiendo cada una de ellas, ¿ya? Solamente al terminar, pum, te abre la otra inmediatamente, ¿ya? Entonces acá vamos, ahí está, ¿no es cierto? Doctype HTML y ahí tenemos doctype. Lo voy a escribir igual que el ejemplo para que no se, ¿no es cierto? No nos confundamos, por ejemplo, ¿vale? Ahora, yo lo he visto que lo han escrito de dos maneras, ¿ya? Lo he visto en algunos casos lo he visto en minúscula, otros lo he visto en mayúscula, ¿ya? Yo generalmente lo escribo con mayúscula, así que lo escribo con mayúscula, sorry. Ahí está, doctype HTML. Y abrimos la etiqueta HTML. Súper. Después, ¿qué venía? Venía la etiqueta head, que era la parte de la cabeza, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a ocupar, pero no se ve, ¿no? Entonces ahí está la etiqueta head. Y también habíamos hablado de la etiqueta body. Entonces vamos a poner ahí body y cerramos y también se crea la etiqueta body, ¿ya? Les voy a dar un dato. Por ejemplo, aquí como pueden ver, la etiqueta yo la escribí hacia los lados. Y acá igual lo escribí hacia los lados. Pero generalmente esto va así, ¿no es cierto? Va así. La etiqueta arriba y abajo y la etiqueta arriba y abajo, ¿no es cierto? Y generalmente después seleccionamos los dos y apretamos tabulador para que quede ordenadito, para que vaya quedando estilo cascada, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver que está la etiqueta HTML y dentro de la etiqueta HTML tenemos dentro esa etiqueta que es head y etiqueta body, ¿ya? Ahora, estar como arreglando uno por uno, claro, si son poquito, buena onda, pero cuando tengáis millones de etiquetas, es una locura, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ocupar algo que es muy cool. Ahí está. Que es básicamente un shortcut, ¿ya? Por defecto no está el shortcut, hay que instalarlo, ¿ya? Entonces, para instalarlo, pueden ir a archivo y van donde dice gestionar extensiones, ¿ya? Ahí pinchan gestionar extensiones y les sale esta ventanita. Ya aquí ustedes pueden buscar muchos plugins. Hay muchos plugins de muchas cosas, ¿ya? El que te recomiendo que busques, yo ya lo tengo instalado. Acá, yo ya lo tengo instalado. Es este que se llama Beautify, ¿ya? Ustedes lo buscan acá en el search, Beautify, les va a salir y lo instalan, ¿ya? Beautify lo que hace es básicamente que te crea un shortcut para bracket. Eso significa que si ustedes apretan Control Shift L, claro, L, si se dan cuenta, básicamente me ordenó todo al tiro. No sé si se dieron cuenta, ¿ya? Entonces, gracias a esa extensión, no es necesario estar ordenando cada uno de ellos. Ustedes van escribiendo y si se les desordena, Control Shift L y te lo ordena. Control Shift L y te lo va ordenando, ¿vale? Súper. Entonces vamos a crear la etiqueta dentro de Head. Voy a crear la etiqueta Title. Y acá le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, mis videojuegos de la vida. La vamos a poner acá, ¿no es cierto? Ahí está. También habíamos hablado de la etiqueta meta charar. ¿Cuál ocupamos? La charar set, ¿no? Sí, acá. Ahí está. La voy a copiar y pegar. La etiqueta charar set. Ahí la vamos a copiar y la vamos a pegar, ¿no es cierto? Ahí está. Esas son las dos etiquetas que hablamos. Y dentro de la etiqueta body, ¿qué es lo que habíamos hablado? Crear un div, que lo llamamos título. Y dentro de eso el H1 que se llama lista de elementos. Para hacerlo más rápido lo voy a copiar y lo vamos a pegar acá dentro de body. Ahí está, ¿ven? Ahí por ejemplo está súper desordenado, ¿no es cierto? Command Shift L y me lo ordenó al tiro, ¿ya? Yo estoy en Mac, por eso digo Command. Creo, si no me equivoco, en Windows es Control, ¿vale? Entonces ahí está el div, ¿no es cierto? Con la clase título, aquí me faltó el igual. Ahí sí. Entonces creé el div con la clase título, ¿ya? Eso significa que esa clase se llama título. Eso lo vamos a ver netamente cuando veamos CSS, pero dejémoslo así por ahora. Y también creamos otro div con la clase info, y adentro que habíamos tenido el subtítulo, otro subtítulo y la lista, ¿cómo se llama esto? No ordenada. Y el div. Entonces lo copiamos y lo pegamos acá abajito, ¿ya? Y lo pegamos ahí. ¿Ven? Está un poquito desordenado. Command Shift L y me lo ordena automáticamente, ¿ya?
Súper, ¿ven? Y ya ahí estamos mezclando todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Dato. Aquí ya, si se dan cuenta, cuando ya empezamos a mezclar cositas, se pueden empezar a enredar, ¿ya? Y no solo la gente que está viendo este video, sino el mismo que está programando. Bueno, programando entre comillas, porque esto no es programación, pero sí está haciendo las etiquetas. ¿Por qué? Porque ya te vas a empezar a enredar de qué hace qué, ¿ya? Frente a eso, ¿qué te aconsejo yo? Este código, estas etiquetas las pueden ir comentando, podemos ir colocando comentarios a lo largo de esta etiqueta para saber qué es lo que hace qué. Entonces, por ejemplo, head, me voy a poner un recordatorio y lo hacemos con este comando. Lo ponemos menor que, exclamación, guión, guión. Entonces aquí le voy a poner, esto es lo que no veo, pero lo voy a ocupar. Y después ponemos guión, guión, mayor que. Y como pueden ver, aquí puse un texto para recordarme qué es lo que hace la etiqueta head. Esto que acabamos de hacer es una etiqueta de comentarios. Eso significa que lo que esté entre medio de la etiqueta que aquí está abriendo y aquí está cerrando, todo lo que yo ponga acá entre medio no se va a ejecutar, pero sí lo podemos leer, ¿ya? Nosotros como desarrolladores. Entonces a la etiqueta head, aquí le podría poner head, esto es lo que no veo, pero lo voy a ocupar, ¿ya? Entonces voy a copiar esto, lo copio, control C, y lo pego en body. Entonces aquí le voy a poner body. Esto es lo que sí veo y lo voy a ocupar, ¿vale? Entonces aquí también me puse un recordatorio. Body, esto es lo que sí veo y lo voy a ocupar. También acá me voy a poner un recordatorio, por ejemplo, antes del div class, donde va a estar como el título, también me puedo poner un recordatorio. Me voy a poner acá, esto es para partir, por ejemplo. Y debajo, encima del info, que también me faltó el igual, ahí le ponemos el igual, también me voy a poner otro recordatorio. Entonces aquí le voy a poner, esto es la información. Esto es la información, le voy a poner eso. Entonces, esto es para partir y esta es la información. ¿Ven? Y también me podría poner recordatorios también entre medio de acá, ¿no es cierto? Bueno, básicamente ustedes se pueden ir poniendo recordatorios donde ustedes quieran, ¿ya? Total, todas estas líneas no se van a ejecutar nunca, ¿ya? Entonces esto, chiquillos, de verdad, esto ayuda muchísimo y sobre todo para partir, ¿ya? Acuérdense acá, por ejemplo, en los links, yo ya acá tengo asignado un HTML, ¿ya? Por ahora lo voy a borrar para que lo hagamos nosotros, ¿vale? Así que los voy a borrar. Ahí está. Y guardo. Entonces, ¿cómo puedo ver cómo está mi web actualmente? ¿Ya? Entonces, por lo menos en brackets, lo podemos hacer un poquito más chiquitito. Y podemos apretar ese botón, ¿ya? Que es como un rayito, ¿ya? Y si ustedes lo pinchan, automáticamente va a abrir Chrome. Esto funciona muy bien con Chrome. De hecho, un beta, un programa de Chrome. Y como pueden ver, ahí está, ¿ya? Entonces, lista de elementos, si se dan cuenta. Bueno, partamos de la parte superior. Ven que acá en el tab, en la parte superior, dice, acá en el tabulador, en esta zona del HTML, dice mis videojuegos de la vida. Que básicamente la parte superior está siendo influenciada básicamente en la etiqueta head con la etiqueta title, ¿no? Entonces ahí está mis videojuegos favoritos. Y ahí está mis videojuegos de la vida. Y ahí está mis videojuegos de la vida. También tenemos, acá arriba tenemos un texto grande que dice lista de elementos. Y si se dan cuenta, acá en el div título le pusimos el H1 lista de elementos. Y como pueden ver, dentro de los tres títulos es el más grande. Lo mismo que estábamos hablando. El H1 generalmente es el más grande. Debajo de eso tenemos el subtítulo que dice mis videojuegos favoritos. Y acá abajo, dentro del div info, tenemos lo que estábamos hablando, un H2, que es más chico que el H1, y dice mis videojuegos favoritos. Debajo de eso tenemos otro subtítulo
que es más chiquitito que el H2, por ende un H3, que le pusimos Survival Horror, y como pueden ver, ahí está, Survival Horror, ¿ya? Y acá está lo que les decía, ¿ven? Ahí está Silent Hill, Resident Evil y Fatal Frame, y los tres con puntitos, que es básicamente la lista realizada por la etiqueta UL y con Lee para el primero, con un Lee para el segundo y un Lee que abre y cierra para el tercero. Y eso produce básicamente esto, ¿sí? Así que súper. Entonces, básicamente, así funciona, ¿ya? Como pueden ver, vamos poniendo cosas dentro de cosas y básicamente se va ordenando, ¿ya? Consejo. Yo acá lo hice todo de una en el sentido de que lo copié y lo pegué, lo copié y lo pegué. Ustedes, cuando lo hagan en sus casas, yo les recomiendo que primero pongan un H1 y vean cómo se ve. Después colocan el H2, vean cómo se ve. Después el H3 y así van viendo, ¿ya? Que vayan jugando así, mira. Por ejemplo, esto lo voy a borrar. Vamos a borrar todo esto. Control X, lo voy a cortar. Y lo guardo, Control S. Y como pueden ver, aquí, y lo guardamos. Ahí sí. ¿Ven? Y ahí se borra. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo yo? Voy a borrar estos comentarios para que no nos confundan. Ahí está. Y aprietas Control Shift L. Ahí está. Entonces, dentro de Body, por ejemplo, podríamos crear un H1. Perdón, con minúscula. Ahí, H1. Y escribimos, esto es un título. Y guardo. Y como pueden ver, así se ve. Ahí me faltó borrar eso. ¿Ven? Lo vamos a poner al ladito para que se vaya actualizando de forma automática. ¿Ven? Esto es un título. Después pongan un H2 para que vean cómo se ve. Esto es un subtítulo. Y guardo. Como pueden ver, ahí está. Y así sucesivamente. También podríamos poner una etiqueta P, ¿no es cierto? Ahí ponemos la etiqueta P. Vamos a poner hola, ¿cómo estás? Y guardamos. Y hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Esto yo les recomiendo que hagan al principio, ¿ya? Para que vayan viendo todo lo que van escribiendo, vayan viendo cómo se va desplegando, ¿ya? Para que pierdan el miedo de meterle cosas, ¿ya? Ahora, jueguen con los H1, jueguen con la etiqueta P, pongan algún link. No hagan más que eso, porque ahí ya se van a empezar a enredar, ¿vale? Esto es lo primero que yo les aconsejo. Y posterior a eso, obviamente podemos poner todo lo que hemos hablado, ya empezar a poner los H1, a lo mejor dentro de un class, de un div, y así sucesivamente para ir creando esto, ¿vale? Así que eso, el siguiente video vamos a crear esta misma web, vamos a hacerla un poquito más robusta y vamos a conocer CSS para que este HTML lo podamos cambiar los colores, poner fondos de colores, conozcamos los margins, los padding, cómo son los atributos, así que súper entretenido, ¿ya? Por ahora se ve feíto, pero con CSS se va a ver un poquito más bonito. Así que eso. Bueno, como siempre, si tienen alguna duda, me avisan, por favor no se guarden nada, lo ideal es que esto lo hagamos juntos. Así que eso, cuídense mucho y que estén muy bien. Chao, chao.